Buenas noches, ¿qué tal estás? Espero que en esta jornada, después de ir repasando los temas importantes a nivel nacional, descanses, pero al mismo tiempo puedas tener mucha opinión en base a las informaciones que vamos recabando a lo largo de esta jornada, previa a lo que es tanto el Día del Obrero, del Trabajador y lo que ha sido también el Día del Maestro. Una semana clave, por supuesto, que aquí estamos repasando. Como sabes, el programa Voces se caracteriza por bajar a la mesa durante la noche los elementos que permiten analizar cómo se encuentra la economía nacional, cómo se encuentra la política paraguaya y su contexto que hace al día a día. Hoy contamos con un comunicador, con un analista, con un economista que ha pasado por muchos medios de comunicación, tiene una larga trayectoria, una palabra bastante creíble. Lo tenemos aquí a Pablo Herken, que nos va a acompañar durante una hora para analizar algunos temas que queremos plantearle. Pablo, bienvenido. Buenas noches, Diego. Buenas noches, amigos de Voces. Bastante creíble, ¿sí? Está por ahí, o sea, ni del todo ni del nada, ¿sí? Sí. El punto medio es lo importante. Sí. Nunca busque, mi profesor alemán decía, cuando hagas un comentario, hagas un artículo, hagas un análisis, recuerda muy bien que probablemente la mitad no va a estar de acuerdo contigo. Sí. Y tiene todo el derecho de no estar de acuerdo contigo. La otra mitad va a estar de acuerdo contigo, te va a aplaudir, te va a elogiar, etc. Si encuentras ese punto de equilibrio en tu trabajo, estarás haciendo muy bien tus deberes. Si te vas a los extremos, o te estás degenerando, por un lado, en el sentido de que abiertamente estás diciendo cosas que no te correspondan, o estás adulando en demasía a quien quiere. A ver, Pablo, vos con los años, es más, seguramente mucha gente va a coincidir conmigo, y te lo voy a decir con mucho respeto, hemos crecido viéndote en los diversos medios de comunicación, nutriéndote un poco de la interpretación de los números, porque no es fácil, y es un poco el desafío esta noche contigo, Pablo, entrar a mirar números, proyecciones, ya sea desde lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, lo que plantea el Banco Mundial, lo que posiciona como una especie de tarifa Itaipú. Realmente son muchos temas que esta noche contigo me encantaría ir analizándolos, pero por sobre todo repasando aquello que nos permite tu larga trayectoria en los medios de comunicación, tu pluma también en los diarios digitales o impresos, que siempre ayudan muchísimo para entender en qué contexto hoy nos encontramos, de dónde vinimos y a dónde queremos llegar, que es un poco lo que buscamos. Y quiero arrancar, Pablo, preguntándote con relación a lo que se viene. Se habla mucho de una agenda de discusión entre Lula, presidente de Brasil, Santiago Peña, presidente de Paraguay, y que ambos tienen posturas distintas en lo que es la tarifa. Brasil espera $9 kilovatios mes para cobrar la tarifa y Paraguay habla de 22 para arriba. Y quiero preguntarte, desde lo que ya pudiste analizar, lo que pudiste ver con relación a esto, ¿qué dice tu olfato de economista que va a pasar? ¿Se va a cumplir el pedido de Brasil o se va a lograr la petición de Paraguay? Yo creo que lo más probable en un escenario de normalidad es que se conserve la tarifa del año pasado de 16 y algo, ¿sí? No creo que se vaya al extremo que queremos, ni el extremo que quiere Brasil, que sería una energía muy barata y obviamente un favor político extraordinario para el gobierno de Lula, aunque hoy Itaipú no es lo que era antes para el Brasil como proveedor de energía. Creo que hay una relación de fuerza muy diferente. Brasil es muy grande, Sí. y Brasil tiene sus prioridades. ¿Cuál es la prioridad hoy de Brasil? Salir del estancamiento económico en el que se encuentra, crecer más fuertemente, generar empleo y, de ser posible, que el costo de vida no suba demasiado. Entonces, un precio de la energía, un precio barato de la energía, es lo que a Brasil le conviene. Sí. Y tiene sus argumentos dentro de la política misma de Lula. O sea, él se comprometió a una energía barata y por lo tanto no puede, digo yo, ir contra algo que había prometido. Puede quizás ceder algo, pero no en la tarifa. Ahora, nosotros tenemos todo el derecho de exigir una tarifa, un precio más alto,
Sí. porque de esa forma nuestro ingreso va a ser mayor, digamos, en términos de dinero, de recursos con los cuales contar, pero yo no veo un balance en el que ambas partes logren un nivel de satisfacción que se podría decir igual, ¿ok? Nosotros tendríamos que tratar de acercarnos un poco más al nivel de lo que quiere Brasil, no pidiéndole al Brasil que baje más. Hay un periodo ahora para el nuevo anexo C, que hay que hacer, de 3 años, y quizás el compromiso ahí sería, ok, mantengamos el del año pasado, digamos, y lo mantenemos durante 3 años a la espera de ver cuál es el funcionamiento. Para mí sería esa la salida. Cuando te digo que comprendo la situación brasileña, no es que la esté aplaudiendo y diciendo es la mejor, no. Estoy diciendo que del otro lado tú tienes una persona, un gobierno que te dice yo necesito un precio bajo para una energía baja para mi pueblo y de esa manera recuperar credibilidad económica, hacer crecer, etc. Por este lado tenemos un pequeño país que está bien, económicamente hablando, que necesita esos recursos, pero tiene una demanda del otro lado, digamos, que es muy difícil de contrariar, por así decirlo. Yo prefiero más una armonía en el nivel de el menos mal de los malos. Vos sabés que Pablo estaba esperando ya en todo este tiempo la especie de presión brasileña en esta cuestión de la pulseada, a ver con cuál de las tarifas nos quedamos. ¿Y en qué sentido estaba esperando? Y no sé, me gustaría transmitirte lo que percibo para saber si opinás igual a lo que te quiero plantear, Pablo. Estaba esperando ya en todo este tiempo de Brasil que estén trabajando en el tema de la cota, pero más en favor del mercado brasileño que el de Paraguay. Estaba esperando que se diera, por ejemplo, un mayor control, como mayor rigidez a los paraguayos que pretenden entrar al mercado brasileño, trabajar, etcétera, etcétera, como para no darse lo que vendría a ser el Tratado del Mercosur. Estaba esperando también, de pronto, autopartes, que en la zona fronteriza siempre es muy importante, que Brasil esté dándole más beneficio, como corresponde por sus intereses, a los brasileños que a los paraguayos. Y acá autopartes muy fuerte, como forma de presión, digo, para que Paraguay se diera en lo de Itaipú. ¿Vos crees que Brasil puede usar otros elementos externos a Itaipú para presionar por la tarifa de la binacional, o eso está descartado? No, yo creo que a la hora de una negociación como el del precio de Itaipú, uno no se va a limitar única y exclusivamente a presionar por el lado de, mira que te puedo cortar esto, pero sí te puedo afectar tu autoparte, tu mercado de exportación de maquila. Sí. Te puedo presionar, te puedo decir, te he dado la ventaja de bajos impuestos, pero mira que esto también entra en juego. Sí. O sea, en una negociación entran muchos elementos. No sería correcto, de mi punto de vista, de Brasil, que tiene una posición de fuerza y de negociación muy poderosa, digamos, entrar en un terreno donde, mira, convoco todo esto que te puedo sacar, tocar, mover, etcétera, etcétera, no solamente la cuestión eléctrica, porque eso genera represalia, un espíritu de represalia, ¿sí? Y nosotros no tenemos esa capacidad de tener represalia contra el Brasil, ni la queremos tener, o sea, Tal cual. no queremos poner el tema de, y hablo quizás imprudentemente, digamos, que alguien diga, y pongamos el tema de los brasiguayos. No tiene nada que ver eso. No puede entrar en un proceso de presión determinado porque es en otra dimensión, o el tema de la hidrovía, o el negocio de fronterizo de reexportación en Ciudad del Este, etcétera, pero suma en un proceso. Al final todo entra, pero lo prioritario para mí es que Brasil quiere esa energía barata, no la que vos señalaste, que es demasiado barata, pero probablemente se quede con la del año pasado, que he visto que algunos técnicos bien entendidos en la materia consideraron sería correcta la posibilidad de mantener esa tarifa durante 3 años. 3 años. Aproximadamente. O sea, Sí. es una alternativa de las que se ha planteado.
La otra alternativa no creo que se corresponda hoy con lo que Brasil necesita en términos de consumo energético y de precio fundamental. Ahora, Pablo, hagamos una especie de futurología. Si Santiago Peña ya tiene 8 meses, 9, casi un año, y si le sumamos hasta 3, esto de prolongar, se llegaría casi al 4.º año de mandato de Santiago Peña. Para entonces ya vamos a estar en un ambiente electoral, para entonces ya vamos a estar en un ambiente muy fuerte de propagandas electorales, una figura que probablemente, como es natural que ocurra, una figura desgastada o por ahí fortalecida también puede pasar. Pero es habitual en todos los gobiernos que cuando va terminando, el rival te va desgastando. Hay medios de prensa que también hacen un papel casi de opositor y desgasta al presidente. ¿Qué te quiero decir? ¿Será que cuando se cumpla el 4.º año de Santiago Peña le convendría negociar con una figura? Si por ahí se desgasta, por ahí se fortalece también. Mira, el proceso de escribir un nuevo anexo C empieza ahora. Va a durar 3 años su proceso de revisión, de ajustar, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que dentro de 3 años empieza a tratarse el tema del nuevo anexo C. No, ahora empieza. Pero como se estima que tendría esa duración de 3 años, los técnicos considerarían prudente dentro de un escenario en el que nosotros debemos priorizar la palabra armonía. Armonía. A mí me gustaría con gusto tener más capacidad de presión, más capacidad de fuerza. Así como otros me dicen, pero ¿por qué Brasil no es más justo con nosotros? ¿Por qué no incorpora el ingrediente justicia? Y vamos, Lula es un presidente socialdemócrata, sí, casi socialista. La palabra justicia para él es una palabra clave. Lo que pasa es que su prioridad es su pueblo. Claro, hay intereses acá, igual que los paraguayos. Es su pueblo. ¿Okay? Y si se comprometió frente a su pueblo, él te dirá, con justicia, el reclamo de mi pueblo debe ser atendido. Lo siento mucho. Ahora, Pablo, a ver, una energía barata, así como la propone Brasil, que ya tiene una musculatura industrial importante, no así Paraguay, si tuviésemos esa energía, esa tarifa, ¿no ayudaría también en todo caso aquí en Paraguay a fortalecer el sector, si no industrial, otros rubros que hacen a la energía eléctrica? Mira, hay 2 posiciones ahí que me parecen interesantes, pero habría que analizarlas con cuidado. Pedro Ferreira estaba señalando la vez pasada que necesitamos una energía, barata, pero que sea nuestra y que seamos nosotros los indicados para venderle al Brasil al precio que nosotros querramos. Sí. Suena bien en los papeles, pero en la realidad, ¿te parece a ti que vos vas a poder imponerle un precio de consumo al Brasil? Con lo imperialista que es. Claro, ellos siguen manejándose por su grandeza de tamaño, su grandeza de país. Son la octava economía del mundo. Eso quiere decir mucho y no tanto, porque eso es apenas el 2,3%. Pero es la octava economía del mundo. Era la quinta. Sí. Cayó. Entonces, desde esa posición hay mucho de imperio. ¿Ok? Y yo no quiero chocar contra un imperio cuando no tengo las armas adecuadas. Tengo que ser realista. Y si hay una opción que le puede, entre comillas, gustar a Brasil y menos perjudicarme a mí, digamos, de lo que podría ser otra tarifa, ok, vamos por esta durante 3 años, veamos el proceso que se establece. Lo que vos señalás, tener una tarifa barata, nosotros, o no venderla al Brasil, por así decirlo, y poder venderle a otros mercados, es una vieja historia también. Sí, tal cual. Pero vieja historia de 30, 40 años. O sea, necesitamos las famosas redes de transmisión a los mercados respectivos. Querés a Perú, querés a Chile, querés a Uruguay, claro, Argentina, una inversión muy grande, etcétera. ¿De dónde sacás esos recursos? Así mismo. ¿Sí? Entonces, hasta tanto no tenga esas torres, y esas torres para construirlas ya tienen que tener la seguridad del mercado, ojo con eso de decir simplemente lo voy a exportar
o voy a darlo a los inversionistas extranjeros que quieran venir aquí y aprovecharse de una energía barata, que es la que corresponde a mí. No le vendo al Brasil, aprovecho yo. Hermano, traer inversiones extranjeras que tengan la capacidad de consumir aquella enorme cantidad que no le vas a vender al Brasil, que a ti te corresponde, no es de la noche a la mañana. La última papelera que consiguió Uruguay de inversión, digamos, 4.500 millones de dólares aproximadamente, las negociaciones duraron 5 años, más de un gobierno. O sea, las responsabilidades se repartieron en el gobierno para finalmente negociar esa inversión privada. ¿Por qué? El inversionista privado decía, poneme el puente, poneme el ferrocarril, poneme la luz, aquello. Y entraba el proceso de negociación. Entonces, veo muy ilusa la posibilidad de que aquí lleguen de la noche a la mañana inversiones que puedan consumir de manera enorme el stock de energía eléctrica que disponemos. Me quiero salir de Itaipú, Pablo, para seguir avanzando en otros temas que estábamos previendo. Y tienen que ver con, de Itaipú a lo que se viene, el combustible. Sé que mucha literatura ya plasmaste en los diarios de análisis porque te leí muchísimo en las redes sociales y en los diarios acerca del contexto de Rusia, Irán, Irak, Israel, Ucrania. O sea, entiendo que hay todo un contexto internacional que condiciona el precio que termina en Paraguay de algún modo. El gobierno ya anunció que no va a subir el precio del crudo que oferta Petropar como estatal hasta el 31 de mayo. ¿Qué contexto estás teniendo vos en este momento de lo que pudiste analizar y recabar como información? ¿El dato que está teniendo el gobierno es un precio político, es un precio técnico, corresponde? Por eso tampoco los emblemas privados están alzando. Me refiero al costo del combustible, diésel y nafta. Primero yo celebro, y creo que es un gran acierto de este gobierno, que haya manejado el tema del precio, del aumento en el precio de los combustibles de una manera bastante responsable y gradual. Fue disminuyendo en la medida en que el precio internacional lo permitía. Casi 500, 600 guaraníes por litro, la disminución. Cuando eso no se pudo sostener porque cambiaron las condiciones, hizo el reajuste, también casi en la misma proporción. Entonces, no veo la posibilidad, no la encuentro de un manejo político del precio. Cuando digo político es que tú estás perdiendo, sí, pero estás dando un precio barato, ¿entendés? Este gobierno no está para perder nada. No puede perder nada. Al contrario, tiene que conseguir más recursos y tiene que cumplir con los programas. Así que no creo que caiga en ese error tremendo del manejo político de precios, digamos. E ir hasta el 31 de mayo, y hermano, son un mes. Yo no te puedo decir qué otro conflicto puede suceder a nivel mundial, digamos, que contamine todavía más el escenario delicado que se está teniendo, digamos. La economía mundial, pese a estos enfrentamientos bélicos, etcétera, está creciendo más fuertemente de lo que se esperaba. Cuando la economía mundial crece más fuertemente de lo que se esperaba, el precio del petróleo acompaña ese mejor crecimiento, ¿sí? Cuando está baja la economía mundial, obviamente la economía mundial, que es la gran compradora, no te compra, digamos, y eso hace que los precios estén bajos. Entonces, yo creo que hay que manejarse durante todo el año con mucha cautela, de mes a mes, te diría, ¿sí? Promesas realistas de puedo mantener, sí, ok. Finales del 31 de mayo, si las condiciones no se alteraron negativamente, ok, voy hasta el 30 de junio. ¿Okay? Pero no promesas de mediano y largo plazo que pueden dar señales inequívocas de que, ¿cómo vas a saber lo que va a suceder en 3 meses? No, mes a mes es la cuestión. Y seguir también con buen criterio lo que hagan los emblemas privados. Seguir en el sentido no de seguir y hacer exactamente lo mismo, sino mirar lo que hace el de al lado, ¿sí? No porque te voy a copiar necesariamente, sino porque probablemente vos tenés mala información o yo tengo mala información, ¿sí? Pero hasta ahora ha sido un comportamiento, a mi parecer, muy prudente el de Petropar con sus combustibles, cosa que no le gusta mucho a los emblemas privados. Sí, y de hecho sirve por momentos como una especie de precio referencial el que tiene Petropar para los privados. ¿Sabes qué es lo que le asustaba que le venía muy bien a los emblemas privados antes del 2013,
Sí, era que, ¿te acordás que el primero que anunciaba el aumento en el precio de los combustibles era el gobierno? sí, Y obviamente a través de Petropar, ¿entendés? Era claro. el gobierno. Después se sumaban los emblemas privados y vos decías, ¿quién tiene la culpa? El gobierno. Tal cual. Ok, cuando se liberó el mercado de combustibles, ahí la cosa fue, mira, si querés subir vos primero, subilo. Claro. Yo todavía no lo voy a subir. No, pero hay que subir. Yo todavía no lo voy a subir. Subilo vos. Sé el malo de la película. Y hicieron el malo de la película, en muchos casos. No se trata de ser el malo de la película, pero te digo lo más, cómo hoy Petropar, con un peso importante en el mercado, casi 14, casi 16%, uno dirá, no es nada. Es algo importante y sirve como señal de lo que el paraguayo quiere. Pero además sigue creciendo Petropar. Sigue creciendo, pero lo que el paraguayo quiere está representado en Petropar. ¿Ok? Frente a eso, los emblemas privados, aunque sea, y te digo, todas las marcas famosas, están con cautela. Sí. O sea, nosotros no podemos ir contra el emblema paraguayo, ¿sí? Nuestro emblema será internacional y todo lo que tú quieras, pero esto es de los paraguayos. Y ahora, al hacer esta compra, entiendo que se mantiene este estilo, Pablo, y entiendo que también viene de hace décadas. Paraguay compra productos que te pueden rendir hasta 3 meses. Pero además entiendo que es porque Petropar no tiene un reservorio o la capacidad de reservar para más de 3 meses. 3 meses, esa es. Hay que reconocer que en ese sentido, en épocas anteriores, se dio el acierto de tener la capacidad de almacenar hasta 3 meses de consumo, fundamentalmente del gasoil. Eso no lo tienen los emblemas privados. Su capacidad de abastecimiento es otro, muy, muy limitado. Si los tiempos fueran calmos, yo diría cada 3 meses hagamos la revisión de precios. Sí. Porque compramos quizás para 3 meses. Yo no sé si ahora conviene comprar para 3 meses, ¿sí? Pero eso lo dirán los entendidos en el mercado, porque todavía quedó algo que nos molesta mucho en el comercio internacional, encarece, demora. Todavía no nos recuperamos del desarreglo pandémico. Tal cual. Ahí hubo un desajuste en la distribución a nivel mundial que hasta hoy se mantiene. De repente te dicen, ¿por qué no llegó mi mercadería? Y porque todavía está trancada. Pero eso era en la época pandémica, es que sigue así. No está reestructurada, no está cambiada. Te pregunto, Pablo, a ver, tema combustible siempre, ¿verdad? Paraguay arrastra una deuda que podría llegar a 400 millones de dólares con Venezuela en este juicio internacional. Un monto como ese para toda la estructura estatal y cuando tenga que pagar Paraguay, ¿es poco? ¿Es mucho? ¿Nos tiene que levantar la oreja? Porque es probable que gane Venezuela ese juicio. Paraguay presenta lo suyo como defensa, digo. Pero así mirando pareciera ser que tiene todas las de ganar Venezuela, que podría darse en 1 año, 2, 3, pero pareciera ser que va a ganar. 400 millones de dólares, ¿es mucho para un estado como el nuestro? ¿Es poco? Mira, no hay poco o muchos recursos que de alguna manera sean importantes o no importantes para las finanzas del Estado. Hablemos de 100, es mucho. Es 1/3 del programa de pensión alimenticia para los adultos mayores de 65 años. 1/3, 100 millones de dólares. Es como decirle, mira, voy a pagar la deuda que tengo con PDVSA, pero van a comer menos, ¿sí? Sí. Necesito 200. Hermano, 200, es una cantidad importante. Un poco más y a veces está en línea con lo que se recauda de impuestos en meses relativamente flojos o flacos, o sea, de un mes. O sea, ¿me vas a comer un mes de recaudación de impuestos? Epa, es mucho. 300 todavía es más. Es casi lo que recibíamos en dinero proveniente de Itaipú en concepto de compensaciones. Sí, ¿Ok? desde Mira Brasil. cómo queda desfinanciada la cuestión. Y 400 es una cifra mucho mayor. Yo tengo el mismo criterio tuyo, si es criterio tuyo, de que desafortunadamente Venezuela tiene mejores argumentos que nosotros a la hora de justificar esa deuda, ¿sí? El arbitraje lo dirá, digamos. De sucederse ese pago, quizás sea conveniente
un tipo de negociación franca con Venezuela, en este caso con el gobierno de Nicolás Maduro, independientemente del juicio de valor que yo tenga, digamos, de gobierno a gobierno, porque en definitiva este gobierno reconoció al de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Digamos, ok, Nicolás, dame plazos, ¿ok? Dame un plazo de 5, dame un plazo de 10 y cumplo, ¿sí? La primera alternativa sería, no me toques todo, ¿sí? Y ahí habría que ver cuál es la reacción de Nicolás Maduro, en ese sentido, la capacidad de negociación que tenemos nosotros. En el peor de los casos es un dinero que no puede salir del presupuesto porque desfinancia muy grandemente. Tal cual. Aunque estamos recaudando 400 millones de dólares más que se pensaba para el 2026 y ahora lo estamos haciendo. Abril cierra con un récord de recaudación de impuesto histórico. ¿Y qué se está haciendo bien por eso? ¿Se recauda más, Pablo? Lo primero es que tú no recaudas si la economía no está marchando. Tal cual. Los impuestos indirectos, aquellos que no son personales, digamos, todo tiene que ver con lo que tú compras, con lo que tú vendes, con lo que tú transportas, con lo que tú comercializas, etc. Entonces, hay una recaudación récord histórica e increíble realmente. Eso lo estaba discutiendo con gente de una calificadora de riesgo país. Me decía, Pablo, una de dos, o ustedes mejoraron administrativamente de manera extraordinaria el manejo a través de la nueva dirección de ingresos tributarios que se creó, Sí, uniendo aduana con impuesto interno, digamos. ¿Es eso, Pablo? Digo, mira, puede haber algo, pero para mí es el mayor movimiento económico que se ha dado y esa labor. Entonces, pero tampoco puedo comerme el presupuesto. Entonces, en el peor de los casos, sería pagarme mañana cash. ¿Ok? ¿Qué hago yo? En el mejor de los casos lo que hago es salgo al mercado internacional y emito un bono por 400 millones de dólares, que me lo comprarían en segundos. ¿Ok? Y con eso termino, porque no me quiero quedar con una deuda para que me digan en el exterior, pero tenés una deuda, Pablo, ¿sí? No quiero tener ninguna deuda impaga, excepto si hay un nuevo calendario de pago convenido, negociado con el señor Nicolás Maduro. Sí, porque además entiendo que la marca país no solamente se habla de una cuestión anecdótica, entiendo que eso también trasciende a muchísimos rubros a nivel internacional de nuestra cara y nuestra carta de presentación ante las instituciones del mundo, llámese FMI, llámese Banco Mundial, ONU, etc. Entiendo que si tenemos ese tipo de deuda impaga, obviamente nos deja ante el mundo muy mal parado. No, es que no podemos darnos ese lujo. Vos hablás del Fondo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Mira, son instituciones interesantes. Nosotros no tenemos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Desde el último que hubo con Nicanor Duarte Fruto, digamos, lo que tenemos son acuerdos técnicos, sí, ¿no? de finanzas, digamos. Y lo que a mí me interesa mucho más que la opinión del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, que me dan préstamos, es la opinión del mundo con respecto a Paraguay. Y esa opinión solamente se da cuando vos te presentás al mercado internacional y decís, permiso, sí, adelante señor, ¿me quieren comprar 500 millones de dólares en bonos soberanos de Paraguay? Sí, cómo no, ningún problema. ¿A esta tasa de interés? Sí, cómo no, ningún problema. Tu carta de presentación. Nosotros, recuerdo bien el 22 de diciembre del año pasado, para mí fue un día histórico también, porque el Tesoro Nacional, el Ministerio de Hacienda, emitió bonos, colocó aquí en la Plaza Azucena, en guaraníes, bonos por valor de 221 millones de dólares. Yo decía, nunca se dio eso en una sola jornada, conseguir 221 millones de dólares en guaraníes. La expresión es en dólares simplemente. Nunca. Después supe que era parte de un programa, porque el 5 de febrero, cuando nos presentamos al mundo y le dijimos, ¿quieren comprarnos 1.000 millones de dólares en bonos soberanos? El mundo dijo, ningún problema. Pero quiero aclararles que la mitad es en guaraníes. Y yo dije, qué bien jugado. ¿Verdad? O sea, tú fortaleces tu moneda, sí, le das la importancia debida, ¿sí? Le estás diciendo al mundo, mira, esta moneda tiene valor, tiene peso, tiene durabilidad, etc. Y el otro habrá dicho, pero yo no sé nada del guaraní. Sí. Y habrá preguntado a una calificadora de riesgo, le dice, está haciendo lo mismo que Uruguay y que Perú. Compra. Y colocamos en guaraníes el equivalente a 500 millones de dólares. Nunca visto, aparte de los otros 500 millones de dólares. Entonces,
Esa mirada es la que a mí me preocupa y me interesa desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, de la estabilidad. No que el Banco Central, perdón, el Banco Mundial me dé una suerte de te portaste bien. No, ustedes me prestan, ¿sí? Para cosas allá. Y esa mirada es la que hoy ha mejorado notablemente a nivel del mundo, del comercio, de las finanzas, y no puede darse el lujo de tener una deuda como la que vos estás mencionando. Me quiero salir del combustible, Pablo. El tercer tema que te quiero plantear esta noche tiene que ver con algo que alguna vez lo hablamos en este programa tiempo atrás, pero que se va acercando. El salario mínimo vigente, como le llamamos, que se establece por decreto del presidente año tras año, que se hace un reajuste porque hay todo un estudio que se hace. Entiendo que el Banco Central del Paraguay ve los índices, acerca a un consejo del Ministerio de Justicia. Bueno, toda esa gente tiene que analizar, después le envía una recomendación al presidente. Ese proceso ya nos tragamos. Ahora. Todo un proceso que no sirve para nada, porque un botón nomás lo que hay que apretar. Sí. No que ser que quieras cambiar, digamos. Lo que le falta para mejorar el salario mínimo es que el Banco Central te diga cuál fue la inflación desde el último reajuste hasta ahora. Tal cual. Apretar el botón te sale 3,6, digamos, ¿entendés? Y bueno, 3,6 sobre 2 millones y tal. Está. Sí. ¿Qué reunión? ¿Qué carta? ¿Qué confirmación? Nada. Todo. Yo entiendo que es por, a ver... Es la vieja escuela. Probablemente es el protocolo a seguir, una especie de cuestión clásica de formalismo. Si te van a cambiar el salario mínimo en un 30 o 40%, admito la discusión, el consenso, el análisis y todo. Pero si me estás diciendo de reajustar, eso pues tiene que ser automático. Sí. Ni el presidente tiene que salir a decir nada. Vos sabés que, Pablo, sospecho, no tengo la certeza, pero sospecho que no va a llegar ni al 5% el reajuste del salario mínimo vigente año 2024 hasta 2025. No. Sospecho, claro. Ahora... Pero ese nomás es el procedimiento, te digo. No es que cada vez que se va a discutir si el reajuste del salario hay una discusión, un análisis. Mentira, o sea, BCP. Sí, tal cual. ¿Cuál te salió el tu? Y probablemente 3, algo. Acá, ¿cómo te salió? Mira, está 3,3, 3,4, está 3,5. Ok, aplícale. Sí, entonces es un clásico de cada año. Pero ahí sí caben entrar en algunas discusiones y es tiempo de que entremos en esa discusión. Cuando la gente me dice, el salario mínimo no alcanza. Sí. Ok, estoy totalmente de acuerdo. No alcanza. Apenas alcanzan 2 salarios mínimos, el del señor y el de la señora, por dar un matrimonio determinado, ¿sí? Ahí más o menos se ajusta. Ahora, cuando se hace el reajuste, yo ya he dicho en varias oportunidades, ustedes no pueden simplemente reajustar el salario mínimo en función a lo que fue la inflación y a lo que se carcomió de tu poder de compra por la inflación. Vos le tenés que agregar lo que se va a carcomer hacia adelante. Si alguien me dice, mira, el salario, la inflación te comió el 3,5, ok, reajustemos al 3,5, pero te doy un 15, ¿ok? Sí. Un 15. De esa manera, hasta que estemos en posibilidad real de discutir el tipo de salario mínimo, etcétera, etcétera, vos lo que tenés es un salario que no solamente te recupera lo perdido, sino que te adelanta y te dice, mira, podés perder hasta esto, ¿sí? Pero tenés con qué perder. Pablo, a ver, se van a venir las mesas de negociación, que te decía, después del informe del BCP, se va a instalar esta mesa de gremio, se ríe Pablo porque ya sabe cómo sigue esta historia, ¿verdad? Pero es bueno contar porque va a pasar. Van a estar los gremios, el sector empresarial, estatal, todos con sus representantes van a estar reunidos y en el Ministerio de Trabajo van a decidir sugerirle esto al presidente que tiene que firmar el decreto. O sea, es el proceso de cada año. Ahora, estoy seguro que aquí, en esa silla, cuando le invitemos, ejemplo, a Eduardo Ojeda, que solo lo ubicas, sindicalista, me va a decir que el reajuste debe ser mayor al 25%, y esto vendría a ser como 600, 700 mil guaraníes, cosa que si le planteamos al gobierno a través del BCP va a decir, no, tiene que ser 120 mil guaraníes máximo. Entonces, ¿cómo saber quién dice la verdad? Si tú te remontas a lo que era el salario mínimo, el último año, por así decirlo, de la dictadura, 1988, ¿sí? Sí. Vas a encontrar un diferencial en un momento determinado que era del 20 al 25%.
que fue algo que se tuvo que dar y que no se dio. Ese es el planteamiento sindical que se arrastra en gran parte desde aquel momento. Por eso te dicen, el reajuste no tiene que ser el 3,5% del BCP, sino tiene que ser el 30, Sí. 25-30, ¿sí? Esa es una vieja discusión. Hay algunos mecanismos matemáticos que niegan esa posibilidad, digamos. Yo sería ir más suavemente, jugar a aquello que se puede hacer y que no tenga demasiados problemas de desequilibrar donde puede desequilibrar. Agreguémosle a lo que se perdió un 10 o un 15 de adelanto para que te puedas manejar frente a una coyuntura distinta con más recursos. Sí. No sé si me explico. Claro. Pablo, en Paraguay, a ver, o yo leí mal o me estoy acordando mal que puede pasar, solamente el 8% de la población económicamente activa gana salario mínimo, o tenés un dato diferente mayor o menor a No, este. es mayor la cantidad, pero si no me equivoco, no está muy lejos de 20% aproximadamente. 20%, pero ¿a qué quiero llegar? Claro, ahí hay que tener también mucho cuidado en términos de que los datos no son muy unidos, digamos, Sí. porque en ciertos departamentos la información no es la correcta Sí. con respecto a la calidad de la información aquí en el área metropolitana de Vamos a suponer que Asunción. sea 20 22. o 25% de la población económicamente activa, Sí. la persona que percibe el salario mínimo. ¿Qué pasa con aquella persona desde el mes de julio, cuando se da el reajuste, que gana menos o que gana más del salario mínimo vigente? ¿Qué pasa con esos extremos cuando que el beneficio solo alcanza a este sector que es el 25% de la población? ¿Qué pasa con el 75% de la población? A ver, yo dentro de este sistema económico nuestro, que para mí es el mejor que hay, yo no puedo obligar a los empresarios del sector privado a que hagan lo siguiente. Miren, el salario mínimo se reajustó en un 3,5. Los que ganen más del salario mínimo, que es una enorme cantidad, que como piso tengan 3,5, pero tengan un nivel de 10 o 15, ¿ok? Que sería lo ideal. Te vuelvo a decir para tener esa reserva. Yo no tengo esa capacidad de obligar. Si yo hiciera eso, Sí. todos me pedirían capacidad de hacer algo. Ponerle el precio al combustible, ponerle Tal cual. precio al pan, ponerle precio a la entrada de cine. O sea, es peligroso. Entonces, es como alguien me dijera, entonces confías en la buena fe de los empresarios. No todos los empresarios tienen buena fe, pero varios tienen buena fe. Y me consta que circunstancias como esta proceden también a reajustar en un monto determinado los salarios mínimos, los salarios que son mayores a los mínimos. Lo que me preocupa es con los que ganan por debajo del salario Sí. mínimo, porque ellos sí quedan indefensos, ¿ok? Quedan indefensos desde el punto de vista de que generalmente es mano de obra poca calificada. Entonces, no es que puede exigirle al micro, pequeño o mediano empresario, digamos, mira, yo valgo mucho más, tiene poca capacidad, no tiene mucho para entrar en el mercado formal. Entonces, lo mismo pasa con ese pequeño y mediano empresario. Dice, hermano, si te subo, cierro el negocio. Tal ¿sí? cual. Entonces, ahí lo que se da es el resultado de mayor desmejoramiento en el ingreso de quienes no ganan siquiera el salario mínimo. Y ahí caemos de vuelta en lo mismo, o sea, la necesidad de una política específica para las micro, pequeñas y medianas empresas, desde el proceso de constitución, desde el proceso de su funcionamiento, financiamiento y todo lo que tenga que ver con el pago de impuestos y la contratación de mano de obra. Entonces ¿Ok? pregunto, Pablo, si incrementar el salario mínimo no beneficia al 100% de la población económicamente activa, planteo como debate, ¿conviene seguir teniendo una ley del salario mínimo? Si no tuviéramos una ley del salario mínimo, para mí la situación iría a peor. Iría a peor. Aunque es una barrera no del todo muy alta, es una barrera para no caer hacia atrás. ¿Ok? Y lo que me preocupa es no caer hacia atrás. Y nuestra mano de obra
no calificada en su gran mayoría, no puede tener capacidad de presión a la hora de exigirte a ti como empresario, bueno, sentémonos a discutir que yo quiero ganar 200, 600 mil guaraníes más. Sí. No. Entonces, yo no sacaría esa barrera. Yo iría complementándola. Ese complemento del que te hablo es, te compenso lo que perdiste y te adelanto lo que podrías perder en el futuro. Ahora, hay que discutirlo con los empresarios. Sí. Dentro de los empresarios hay que ver cuál sector está en favor o está en contra. Acá ponemos a un empresario y representa a todo el sector empresarial. Eso no puede ser. El industrial tiene una mirada, el comerciante tiene otra mirada, Tal cual. el comerciante de supermercado, de tienda, tiene otra mirada. ¿sí? Así mismo es. Entonces, para mí sería mejor un conglomerado de representantes de sectores patronales que respondan a intereses diversos, a sectores diversos y que puedan dar su opinión con respecto a yo puedo, yo no puedo. Claro, porque no es lo mismo tener a un representante de la UIP, de la Unión Industrial Paraguaya, de la Unión de Gremios del Paraguay, de la Asociación Rural del Paraguay, como tampoco es igual tener al representante de los hay 10 microempresarios. entidades. Vos mencionaste quizás las más importantes, pero así Te puedo como... citar Capazu también. Te iba a decir, ahí está Capazu, cuyo director, o sea, uno de sus directores ayer salió con una declaración que no me sorprendió, pero me confirmó. Dijo, hay una mejora en el consumo de la gente, de la venta, casi del 4% en los 2 primeros meses y del 2% en los siguientes 2 meses, así que estamos en un promedio de 3% aproximadamente. Y digo, el consumo se está moviendo, ¿sí? Ahora, lastimosamente, el medio que sacó esa información sacó diciendo que solamente en los primeros 2 meses hubo mejora en el consumo. Cuando él dijo claramente en enero y febrero 4% y en los 2 otros meses 2%. Así que en promedio diríamos 3%, por así decirlo. Sí. Ahora, ¿por qué tú sacas de contexto lo que él quiso señalar? Es, vamos por 4 meses, no digo maravillosos, extraordinarios, pero yo puedo como supermercadista decir, está mejorando, ¿ok? ¿Por qué me dejo en 2 meses? Cuando es una información Evidentemente válida. también los medios tienen intereses económicos, políticos y sociales. Sí, pero ya llegan a un extremo arbitrario, salvaje, te diría, porque terminan perjudicando al país. Y el país es un ente. Detrás del país está la gente. Sí. O sea, si tú das información desacertada, cayó el consumo, no hay inversión, cayeron los impuestos, etc. El que quiere un trabajo o el que quiere poner una empresa dice, no, mejor que no. Acá se está viniendo todo. ¿Entendés? Tú perjudicas no dando la información adecuada, no diciendo la verdad. Puede no gustarte el gobierno y están en todo su derecho, pero eso no puede llegar a decir no hace nada bueno. Vos sabés que, Pablo... Estos sí, estos no, punto. Estos días veníamos comentando en el noticiero de la mañana que arranca a las 7, que se llama América Noticias, como nos toca leer todos los días las tapas de los diarios. Si bien yo tengo hoy 41 años y algunos años ya haciendo esto, no recuerdo, Pablo, en serio, en todo este tiempo, una guerra tan infernal, sangrienta, bestial, entre medios de prensa. Se matan. Y quiero ponerle nombre y apellido. ABC Color contra La Nación contra Última Hora, y entre los tres pareciera ser que todos los días es un campo de batalla donde se van disparando uno contra otro. Yo respeto, es su libertad de expresión y editorial. Mira, no voy contra eso. Quiero resaltar que me llama la atención esto. Mira, 2 cosas que son muy puntuales, por así decirlo. Mencionaste estos medios y este es el peor momento de la prensa paraguaya, probablemente desde que se inició la democracia en 1989. El peor momento de la prensa. Así lo subrayas, el peor momento de la prensa paraguaya. Después de la dictadura. Estoy hablando de la prensa que hoy se entiende por un conglomerado empresarial con sus medios de comunicación que tienen sus fortalezas económicas y sus proyectos políticos a defender. Eso es lo que hay. ¿Ok? Antes era absolutamente normal que periodistas de otros medios nos encontrásemos los fines de semana, un asado, un cumpleaños, competíamos.
pero no éramos enemigos, no éramos adversarios. Hoy yo soy enemigo, soy adversario, soy malo. El lenguaje soez, grosero. Hay mucha militancia ahora en la prensa. Vale decir, Pablo, hay una militancia política en los medios de comunicación. Y eso no puede existir. Eso te admito que hubiera existido en parte durante la dictadura porque éramos parte de un proceso de lucha. Pero en democracia no es para destruir. En democracia es para construir. No se hacen bien las cosas. Ok, vamos a presentar que las cosas no se hacen bien y claramente vamos a manifestar que, en nuestra opinión, se podrían hacer de otra manera. No hay una crítica constructiva, hay una crítica destructiva. Y típicamente en Paraguay, esto está comprobado, digamos, y los medios de prensa lo representan muy bien, el paraguayo no valora los glorias de su país. Pablo, nosotros somos un poco propensos a decir, ¿viste qué bien que estamos en esto? Sí, sí, sí. Independientemente que acá te diga qué mal que estamos, ¿entendés? No, ni esto y esto sí. Pablo, demasiado gusto hablar contigo. Sin duda alguna es una charla agradable. Te agradezco. Aprendemos un montón también de vos y de tus interpretaciones y opiniones, pero tenemos que hacer una breve pausa. Te invito a que esté un poquito de agua en esta noche para la gente que está tomando seguramente o agua o algún otro tipo de bebida o está descansando. Bueno, gracias por el seguimiento y por supuesto por la preferencia y sus mensajes en nuestras redes sociales. Una breve pausa y a la vuelta seguimos con Pablo Hergen. Pablo, duele decirlo, pero hay que decirlo. Rica la cerveza, por cierto. Está rica la cerveza. Gracias, muy amable. ¿Sí? Una frase que le estaba contando antes de entrar en vivo, Pablo, yo creo que mucha gente que hemos crecido consumiendo televisión, porque te veía en otros canales y también te leía, por supuesto, y siempre quería saber cómo nació tu frase, duele decirlo, pero hay que decirlo. Breve, no fue creación muy, ¿cómo se dice, digamos, muy brillante. Estaba escribiendo un artículo. El artículo tenía una parte con dificultades y una parte positiva. Una mezcla. Había un sabor agridulce en el artículo. Y no le encontraba el final, porque quería dar a entender que está bien la parte linda, pero lo otro duele. Y dije, y bueno, entonces, y empecé a probar la computadora, ¿sí? Y por ahí entre que duele, sí, pero, no, le saqué el sí, pero, duele decirlo, sí, sí, hay que decirlo. Pum, pum, y envié. Ni yo me di cuenta, realmente, dije, bueno, quizás va a ser el final de ese artículo y habrá otros finales, digamos. Cuando después me mencionan en el periódico en el que envié el artículo, me dijo, está genial tu final, con ese vamos a quedar, me dijo. Y ahí quedó. Ese remate. Ahí quedé. Pero creo que también ayudó mucho la cuestión actoral, porque los que te hemos visto en televisión, la entonación, la interpretación, el masticar cada palabra. Pero vos estás en televisión y no es diferente de la radio, pero en televisión es imagen y es voz. ¿Ok? En el caso de la radio es voz. Sí. ¿Ok? Pero en televisión es imagen, o sea, y la gente te escucha, pero te lee la imagen. Tal cual. ¿Ok? Entonces, obviamente ese final, de acuerdo a si estaba contento, no estaba contento, si el artículo tenía que ver con el duele decirlo, pero hay que decirlo. No duele decirlo, pero hay que decirlo. Sí. O sea, cambiaba, pero le daba ese final, sí, como una suerte de final de himno. No, y te decía, ese remate, cuando presentabas en tus columnas, en los canales donde yo te vi por lo menos, obviamente tenía la contundencia, la presentación de tu artículo con esa frase final, pero por la forma que lo decías. Sí. Y yo creo que ahí es donde quedó en la mente de mucha gente. Es probable, Pablo, que mucha gente muy jovencita, obviamente como es natural, a veces ya no nos registra o ya no estamos en su órbita. Pero eso es normal también. ¿Sabes cuándo me registran y me causa una gran alegría? Me mostraste un equipo de jóvenes, ¿sí? Sí, el equipo digital de América. Por ahí uno de esos jóvenes se presenta y me dice, ¿usted es Pablo Hergen? Sí.
¿Cómo nos pegaba mamá y papá? Yo decía, ¿cómo te pegaba? Le dije, sí, estábamos todos sentados para cenar, con el televisor prendido, todo bien, y de repente le aparecía su música, y ahí papá se ponía furioso. ¡Cállense, cállense, cállense! ¡Pim, pam, pum! Silencio, y veíamos, ahí vos por eso te acordás, y por eso. Es verdad. O sea, pero por un lado, escuché que mucha gente a esa hora, cuando salía, Sí. era como quería, cállense, que quiero escucharlo. Cállense, que quiero escucharlo. Cállense, vamos a escucharlo. Tal ¿sí? cual. Esa era la Y cuestión. Pablo, mira, yo creo que lo que a mí me pasó le habrá pasado a miles de paraguayos que teniendo la noticia, después ustedes aparecían en estos espacios de noticia para traer la interpretación. En mi cabeza solo tengo dos analistas de televisión, Pepa y vos. O sea, para mí eran un clásico, Pepa Pepa Kostianowski. tenía su estilo y tenía una punzante, a veces irónica, a veces elegante, pero muy sutil. A mí me gustaba, siempre me gustó muchísimo el hablar de Pepa y el escribir de Pepa, que también tiene un valor importante. No fuimos muchos los que realmente nos atrevimos a ese proceso. Mirá, cuando se dio el golpe de casualidad al 2 o 3 días después, me llaman del Canal 13, donde yo no estaba. Sí. Ya empezaba el proceso de cambio, estaba Cristian Nielsen, Crista Torres, etc. Y bueno, ahí más o menos conversamos, nada, ok. Pero hacia el 27-28 el gobierno tenía que anunciar su medida económica global y don Enzo de Bernardi, que era ministro de Hacienda, iba a hacer la presentación. Entonces él pidió que le acompañara a alguien que no fuese bruto. Ok. Entonces Cristian Torres me llama y me dice, vení. El programa va a durar 1 hora y media, va a ser en directo, se va a presentar el plan del gobierno. Y nos sentamos los 4. Yo al lado de don Enzo, Cristian, los 2 Cristian, etcétera, ¿entendés? Pero la conversación se hizo bilateral, ¿entendés? Pero tiene razón usted, don Pablo. Tiene razón, Gergen. Claro, quedó ahí, ¿entendés? A partir de ese momento me agarró Cristian y me dijo, adentro. 2 veces por semana tus comentarios. Y bueno, fue... Mirá las cosas cómo suceden, ¿sí? Ahora, yo desde muy pequeño he tenido una capacidad de expresión. Mis maestras me ayudaron mucho en el hablar, en la postura, en el manejo de las manos. He tenido mucha suerte, he tenido muy buenos profesores de oratoria, el Payo Oliva, uno de ellos, extraordinario. He ganado torneos de oratoria siendo alumno del 2º curso, en aquella época, contra 5º y 6º curso, lo cual era absolutamente increíble, ¿sí? Sí. Pero entonces, digo que las cosas a veces suceden para bien, y esta frase duele decirlo, pero hay que decirlo, también tiene una connotación con mi propia vida, o sea, creo que pude haber hecho mucho más y no hice. Pero marcaste una generación y en verdad, por eso te recordamos bien, te ganaste nuestro te agradezco. respeto. No, soy consciente, no soy mentiroso en ese sentido, porque la gente me lo dice claramente. Sí. O sea, no te sientas incumplido, cumpliste. A ver, Pablo, y también, ¿por qué ya en esta parte final del programa entramos en una cuestión más de semblanza, de perfil en tu rol de comunicador, analista? Porque me ha tocado también a mí, muchas veces en un grupo de estudiantes, hacer una especie de ejercicio de, tiene a mano el teléfono y lee algo. Y yo le digo, ahora hacelo sin el teléfono. Y yo noto la diferencia. ¿A qué quiero llegar? Qué importante es la información que uno va almacenando en la mente para después con esa buena oratoria que vos la tenés y que tiene mucha gente también aquí en Paraguay, pero que al no tener información, ese mensaje empieza a ser vacío. Pero ese mensaje es poderoso, como en tu caso, cuando tiene información, interpretación y una excelente oratoria. Es una combinación perfecta. Ahora, si solo nos quedamos con el teléfono, Pablo, yo siento que hay un mensaje muy vacío. Mira, Claro fue mi profesor en el sentido de cuando vas a dar tus mensajes en televisión, Pablo, tiene que tener información y muy buena información. Tiene que tener un lenguaje claro que haga bajar esa información a que lo entienda Juan Pueblo.
¿ok? Y tú tienes que dar tu opinión. Tú tienes todo el derecho a opinar. Sí. Es tu opinión. Tal cual. ¿Ok? No es un espacio de la empresa. Entonces, esas cuestiones me parecen importantes. Yo recuerdo, a veces me decían, vos, tu comentario dura 3 minutos, 3 minutos y medio, te sale enseguida. Yo, el día de los comentarios, empezaba al mediodía Sí. a fraguar el comentario, ¿sí? Y me salía la primera versión, me salía la segunda versión, a la quinta, y ya eran las 5, ¿entendés? Y vos decías... Caramba, la preparación. Claro, pero vos decías, ¿pero por qué? Por el celo que vos tenías de que ibas a estar frente a muchísima gente a la que no la podés mentir, le querés dar buena información, encima por respeto, no le podés fallar. Pablo, nos tenemos que ir, estamos Ok. cerrando prácticamente esta noche, pero tengo muchos comentarios de la teleaudiencia que te envía su respeto, su consideración. gracias. Y uno en particular, te piden que no sea yo el que cierre esta noche, sino que el invitado de lujo que lo cierre, pero con su frase clave, fundamental, que ha marcado su trayectoria. Lo podemos hacer cerrando esta noche, pero con tu frase. Sí. Así que yo me callo y lo haces vos el cierre. Miren, tenemos un país que no será maravilloso, pero si lo valoramos bien, sirve para construir. Si a ese país lo escupimos, lo vamos a destruir. Duele decirlo, pero hay que decirlo.